Bueno, continuamos con los contenidos. En esta oportunidad vamos a ver un poco sobre las aplicaciones de la teoría de centroides que podemos hacer a nivel de, no nada más de física, sino a nivel de interpretación de las mismas propiedades geométricas. Ya que esta teoría de los centroides, centroide de masa, centroide de gravedad o centroide eh, de área como tal, la podemos aplicar a lo que es el teorema de Papus-Guldinus, que también se ve en materias como cálculo integral, cálculo diferencial en algunos casos, o matemática 2 que le pueden llamar. Y en la teoría de cargas distribuidas, que sí es un elemento o un contenido bastante aplicado a lo que es el diseño de estructuras em, de la ingeniería civil, sobre todo en el cálculo estructural. Se aplica y se utiliza mucho para el diseño de placas y también para el diseño de losas y de vigas, en donde se toma por teoría este tema de las cargas distribuidas y parte de la consideración de esas cargas que se distribuyen a lo largo de los elementos estructurales, pues se toma de la aplicación correcta de los centroides y los primeros momentos de área. Vamos a ver un poco más sobre esto para que todos podamos tener la noción y estar en contexto. En esta oportunidad, en los contenidos, vamos a ver lo que es la definición o vamos a tratar de recordar, para el caso de algunos, el teorema de Papus-Guldinus y el teorema 1, que es sobre el cálculo de áreas superficiales de sólidos en revolución, y el teorema 2, que es la obtención del volumen de sólidos en revolución. Aparte de la teoría de la carga distribuida, vamos a ver los casos prácticos, algunos casos prácticos, algunos ejercicios aplicativos y otros propuestos para desarrollo de la clase y de su estudio. Bueno, como introducción, aunque ya les di una breve introducción, en esta oportunidad comentamos que el concepto de centroide ya sabemos que es fundamental para el estudio de las áreas y líneas en geometría. En esta sección veremos cuál es la aplicación en la física y su interacción mecánica con, como los cuerpos rígidos o en los cuerpos rígidos. Su utilidad a base del cálculo y la estimación de sólidos en revolución, en este caso hablando de los teoremas de Papus-Guldinus, como también la simplificación de cargas distribuidas en cargas puntuales concentradas en el centroide de la carga aplicada en viga. Por esta oportunidad solamente vamos a ver cargas distribuidas aplicadas en vigas, que son elementos prismáticos, horizontales y continuos. Bajo esas hipótesis de uniformidad, vamos a analizar estas cargas distribuidas aplicadas sobre los cuerpos y nos vamos a concentrar en cómo podemos volverlo un sistema equivalente o dónde podemos aplicar el punto de aplicación de la resultante de esta carga distribuida. Entonces, primero vamos a ver lo que es el teorema de Papus-Guldinus, que fue desarrollado por el geómetra griego Papus de Alejandrina y el matemático suizo Paul Guldin. Entre ellos dos hicieron sacaron y publicaron este teorema. Bueno, estos son los responsables del uso para encontrar lo que son las superficies o áreas, mejor dicho, superficiales, los volúmenes y el centro de cualquier objeto en revolución, siempre y cuando sean giradas a través de curvas generadoras y que no crucen el eje de rotación, sino que giren alrededor de él. Ya verán un poco más qué eje de rotación, porque eso dependerá del que estemos utilizando. Esto también nos permite calcular, como ya hemos dicho, áreas y superficies, tanto por integración como por un método tabular. Seguidamente, el tema de cargas distribuidas lo vamos a ver, lo vamos a alinear, que son las cargas lineales, cómo se distribuyen en la horizontal. En los casos de losas, pues se hace en área, pero acá lo vamos a ver lineal. Y cómo esa fuerza distribuida, que está en cualquier punto de la aplicación de todo el elemento, se puede sustituir por una sola fuerza que está aplicada en su punto de acción, que en este caso coincide con el centro. Y ahorita vemos con la definición. Hacemos la debida demostración de esto. En estos casos particulares se toma como cargas distribuidas que son áreas o volúmenes de aplicación, porque en el caso de las áreas, por ejemplo, una losa está cargada en todos sus puntos, no solamente va a estar cargada en un solo punto. Igualmente una viga no va a estar cargada solamente en un punto, una carga concentrada, sino que se diseña para que
se tome la consideración de que alrededor de todo su eje longitudinal están aplicadas cargas gravitacionales o cargas de cualquier acción que son perpendiculares al eje de la viga y que pueden ser emuladas o simuladas por una función o una figura conocida. Bueno, evaluaremos, analizaremos cada carga distribuida encerrada en áreas planas con la incidencia lineal y veremos cuál es esa interpretación que le podemos dar al punto de aplicación y por supuesto calcular eh, las reacciones de vida de lo que sería el sistema de equilibrio, porque no dejamos de analizar cuerpos rígidos en equilibrio, porque esa es parte de lo que es la mecánica estática, en un estado de equilibrio en donde las tres ecuaciones serían igual a cero, tanto la de momento como las fuerzas en X y fuerzas en Y. ¿Por qué solamente tres? Porque en este caso solamente estamos viendo las propiedades geométricas planas. Por lo tanto, todas las interacciones que vamos a ver de las cargas distribuidas también son cargas planas o simuladas en elementos planos, por así decirlo. Así que el objeto final no es calcular solamente la resultante de la carga distribuida, sino las reacciones que ocurren en el elemento para poder soportar dichas cargas. Y bueno, vamos a ver los elementos prácticos como ya dijimos y podemos empezar parte del contenido. En este caso, el teorema de Papos-Guldino nos permite calcular, como ya lo dije, áreas, áreas y volúmenes, todo dependiendo de la aplicación. Se divide en dos teoremas. El primero, el teorema de Pappus, es el de área. El área A de una superficie de revolución generada mediante la rotación de una curva plana C alrededor de un eje externo es igual a su longitud multiplicada por la distancia 2pi por D, que en este caso es la distancia que me separa del centroide, perdón, entre el centroide y el eje de rotación por su centroide en una rotación completa alrededor del eje. Entonces, por acá tenemos esta figura para explicarlo un poco más. Y esto que tenemos acá es el eje de giro o eje de rotación. En la mayoría de los casos, si vamos a hablar de figuras en revolución, pues podemos hablar de que han girado 360 grados formando esta forma o esta figura conforme, pues, por supuesto, a cómo modele la línea o la función que estemos haciendo girar alrededor del eje. Entonces, nótese que la eh, ecuación de este teorema es que el área va a ser igual a 2pi, que viene siendo el ángulo de giro, que viene siendo 360 grados, por la longitud de dicha curva y por una distancia D. En este caso se nombra D. En otras bibliografías se puede notar como X barra porque hacemos noción al centroide. De ahí viene la demostración. Entonces, en algunos casos se pone X barra o Y barra porque hacemos noción a lo que es el centroide. En este caso, este eje podría llamarse Y y este sería el X barra porque sería la distancia perpendicular del eje que lo separa del centroide de la línea. Y en el caso de que fuera al revés, que fuera horizontal, pues esto pudiera ser Y barra. Entonces, según esta nomenclatura, en este caso particular de esta imagen, el área de la superficie generada es la que estamos buscando. La longitud de la línea, pues ya tenemos dos métodos para conseguir cualquier línea, ya sea por el método de integración o por el método tabular, y de ambas maneras podemos conseguir la longitud de una línea. El centroide de una línea también tenemos las bases para hacer eso con el método tabular o el método de centroide y podemos conseguir cuál es el centroide de la línea o que lo separa. En este caso, porque es una línea curva, es bastante complejo, se puede tomar con el método de integración, pero si no es una línea curva, sino que es una recta, si es una pendiente, pues quizás es más fácil hacerlo por el teorema de Pitágoras o directamente lo que mide a la línea y lo hacemos por el método tabular. Y pues el centroide viene de esa definición de la línea y podemos calcularlo tal cual como debe ser. Entonces, esta sería la línea, en este caso es una línea curva, a modo de ejemplo, que gira, y este es el brazo con respecto al centroide, y al hacerlo girar, se puede ver acá, que gira y va formando esta área superficial, porque esta línea perimetral se va volviendo en varias capas
la área superficial que estamos calculando. La demostración para este teorema se hace aquí de manera sencilla. Dice, sea L, que sería esta, la longitud completa, la longitud de una curva plana C que rota alrededor del eje X. En este caso, pues, esta gira alrededor del eje Y. En esta demostración se hace con respecto al eje X, es decir, se supone que puede estar acostado. Y consideremos un elemento diferencial de línea, es solamente un tramo de dicha longitud. El área que se genera por el elemento diferencial L es igual al siguiente. Diferencial de área entonces va a ser igual a 2pi por el centroide en Y, porque estamos trabajando en el caso del eje de rotación X, por el diferencial de línea, donde Y es la distancia del elemento diferencial L al eje X, es decir, el centroide. Si integramos, pues nos da esta razón, 2pi, la integral de 2pi por y por dl, y pues eso también lo podemos sustituir, porque 2pi es cociente, lo podemos sacar y podemos integrar, y al tener y por dl, en realidad estamos obteniendo el y barra por l. Entonces de ahí viene la definición. En este caso se toma como y barra por l. Si se fijan acá, se toma L, pero se sustituye Y barra o X barra. Aquí ya van los dos casos de la nomenclatura diferente que se coloca por una D, que lo que quiere decir es la distancia perpendicular entre el eje al centroide de la línea o de la figura. Esto es para ponerlo de manera general y no se vayan a confundir, porque al final ustedes deciden cuál es el eje que están usando. Puede ser que esté vertical, pero ustedes lo llamen X, o esté horizontal y también lo llamen X. Entonces, tienen que saber con qué brazo perpendicular están trabajando. Si asumen que el horizontal es X, pues por supuesto el centroide es Y barra, el que vamos a usar como D. Y si lo asumen como Y barra, aunque esté acostado, perdón, el eje Y, aunque esté acostado, pues saben entonces que tienen que utilizar otra letra para representar el centroide que separa el eje de rotación con el centroide de la figura, en este caso una curva de recta, pudiera ser una recta o una pendiente simplemente inclinada y no una curva. Pero eso lo deciden ustedes, así que tienen que llevar su propia nomenclatura. Entonces se las puse de maneras diferentes para que no se vayan a confundir, aunque quizás puedan pensar, no, es que así me confundo más. No, ustedes tienen que aprender a verlo de todas las maneras posibles y saber qué es lo que tienen como tal. Entonces, como con y barra es igual a la distancia, que es lo que decimos, y 2pi por y es la distancia recorrida por el centroide de L. Eso quiere decir que podemos definir todo este teorema en uno solo. Aquí lo hice de manera muy general, aquí yo se lo resumo un poquito más, ya habiendo hecho la explicación. El área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz, en este caso la magnitud de la curva, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Esto es importante porque no necesariamente la curva puede girar 360 grados. Entonces, el área superficial, en este caso, en la mayoría de los casos, es 2pi por el centroide por el diferencial de línea. Si nosotros recordamos lo que es el teorema del centroide de línea, sabemos que el centroide, sea X barra o Y barra por el diferencial de línea, realmente nos está dando el primer momento de línea de ello. Es igual al primer momento de línea. Y en este caso 2pi, bueno, es porque gira 360, pero no todos los casos, y nos vamos a dar cuenta de algunos ejercicios, giran 360 grados. Podemos estar buscando en un área superficial de una curva generatriz que solamente gira la mitad, un cuarto de giro. Pueden ser solamente 180 grados, 45 grados, 90 grados. Entonces, mm, esto se hace a modo general porque son sólidos en revolución. Por supuesto, para completar una revolución tienen que tener 360 grados. Pero si somos un poco más, profundizamos un poco más, pudiéramos despejar o cambiar este 2pi por un ángulo θ, que sería un ángulo cualquiera según mis necesidades. Entonces, al final hay otra manera de representar esta área superficial. Esta área superficial entonces no solamente va a venir dada de forma premeditada por 2pi por L por D, sino que también la podemos llamar 2pi por L por X barra o 2pi por L por Y barra
o 2pi, o en vez de ser 2pi, simplemente tita por L por X barra o tita por L por Y barra. Es decir, la van a ver de muchísimas maneras. La forma más resumida y más general es la que yo les coloco acá, que es el área superficial, es igual a un ángulo tita al que yo lo quiero hacer girar, esa curva generatriz, por el primer momento de línea. Sabemos que el primer momento de línea es el centroide de esa línea, ¿verdad? Con respecto al ángulo de al eje, perdón, de rotación por la longitud de la línea. Entonces, esta es la definición y vamos a ver cuál es la del segundo teorema. Lo mismo, la introducción es la misma, nos sirve para cálculos y para volúmenes, pero este segundo teorema es el de volumen. Y dice, el volumen B, en este caso, este es el sólido. Antes, si nos fijábamos, solamente nos daba una línea y nos daba lo exterior a lo que era el área superficial, pero ahora nos da un volumen, un relleno, porque estamos haciendo girar todo un área que va formando este sólido en revolución. El volumen B de un sólido de revolución generado mediante la rotación de una curva plana C alrededor, en este caso no es una línea C, no es una línea plana C, una región plana de línea C, sino una región realmente, un área C, alrededor de un eje externo. Este es el eje otra vez de rotación, de manera que esta última no corte el interior de la región, es igual al producto del área por la distancia 2pi por d. Por supuesto, es algo muy generalizado cuando queremos hacer sólidos en revolución, y por eso nos dicen que tienen que ser 2pi por d, que sería 360 recorrido por su centro en una rotación completa alrededor del eje. Ya sabemos que entonces la podemos representar también como el volumen es igual a 2pi, en este caso en vez de línea, área, que sería el área de la región, no el área superficial, porque sería otra, sino el área de la región plana, por d, que ya sabemos que puede ser x barra si estamos trabajando con y como giro de rotación, o y barra si estamos trabajando con x por el giro de rotación. Entonces la demostración nos dice exactamente lo mismo. O sea, un área A, que sería esta, generada mediante la rotación de una curva plana hacia alrededor del eje X, consideramos un elemento diferencial de área de dicha área, el volumen diferencial de volumen generado por el elemento diferencial de área. Tomamos un elemento diferencial de área acá y lo hacemos rodar, o rotar, mejor dicho, 2pi por, en este caso puse y barra, porque quiero que lo vean de una manera diferente, pero si fuera con respecto al dibujo sería x barra por el diferencial de área. Este es una demostración como si lo estuviéramos haciendo con esta figura al revés, es decir, con el eje horizontal llamándose x barra y y barra viene siendo la distancia perpendicular. Entonces, al integrar, pues nos da lo mismo que el volumen es igual a 2pi por y barra y el diferencial queda como área. Así que volvemos a decir lo mismo, el y barra viene siendo d y 2pi por y es la distancia recorrida por el centroide A. Entonces, en resumen, el teorema 2 sería el que se deben aprender. El volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar el cuerpo. Por supuesto, otra vez, de forma general, decimos que el volumen entonces es igual a 2pi, que es el ángulo de rotación, en la mayoría de los casos, por la integral del centroide, que puede ser x barra o y barra, por el diferencial de área. Esto nos hace recordar que un centroide por el diferencial de área es igual al primer momento de área, es decir, Qx y Qy. Acá lo pongo como Q general porque estamos hablando de un centroide en una ecuación general. Si esto fuera y barra, sabemos que esto es Qx, si esto fuera x barra, sabemos que esto es Qy. Y por supuesto, multiplicado por 2pi, porque en la mayoría de los casos gira 360 grados. En este caso, también lo podemos sustituir de una manera muy general por tita, que sería el ángulo de rotación, por si no queremos conseguir un volumen completo de 360 grados de revolución, sino de 300 grados, de 880, y por supuesto hay que hacer su conversión en pi radianes para saber cuánto equivale a, a ese ángulo de rotación en radianes multiplicado por Q, que es el primer momento de área. Y hasta aquí sería la teoría del teorema de Papus-Guldini. Yo creo que lo más ideal sería enfrentarnos a un ejercicio para poder decantar lo que hemos estado viendo en este momento. Ok, así que seguimos con los contenidos. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo ya mencionado y tenemos el teorema 1, que es para áreas superficiales con su respectiva fórmula, el teorema 2
con sus fórmulas también de volumen y pues la aplicación de esto se puede hacer a través de integrales, como se puede apreciar acá, pero también se puede hacer a través del método tabular, ya representado en la clase pasada. Ambos teoremas, como dice aquí, pueden resolverse con el centroide de la figura, conociendo el centroide de la figura y aplicando ese concepto de los primeros momentos de área y del centroide para poder calcular un área específica o un volumen. Como ya mencioné, se puede usar la aplicación de integrales o el método tabular. En el caso de cálculo de volumen, necesitaremos el centroide de la sección, en este caso un área, y el área de la región. Y en el caso de un área superficial, solo contener la longitud de lo que mide la línea o la línea curva y el centroide de dicha línea, entonces vamos a tener eh, la información necesaria para poder calcular estos centroides y estas formas. Fíjense que las tablas que antes usábamos para el centroide de línea, que sería este, y el centroide de áreas compuestas, que sería este, nos vuelven a ser útiles. Sin embargo, en este caso, la vamos a simplificar un poquito, ya veremos cómo. Pero se puede utilizar de la misma manera. Esto se lo coloco aquí de manera general con X barra y Y barra, QY y QX para el L, es porque podemos girar con respecto a un eje y también les puedo decir que giren eso con respecto al otro eje. Entonces, en tal caso de que solo se pida con un solo eje, pues eliminamos la tabla y la tabla del primer momento de línea que no necesitemos. Entonces se puede simplificar porque no lo vamos a usar. Igualmente con volumen y que estemos girando solamente con respecto a un eje. Por ejemplo, el eje X, ya sabemos que vamos a usar entonces Y barra. Pero X barra no lo vamos a usar y si no usamos X barra tampoco usamos QY. Análogamente, si usamos el eje de giro va a ser el eje Y, entonces vamos a necesitar el centroide en X. Pero no vamos a necesitar el centroide en Y. Por lo tanto, no vamos a necesitar ni QY, ni Y, perdón, ni QX. Ahí también podemos simplificar la tabla. En tal caso que se pidan de las dos, pues ya tienen cuál es la tabla completa. Y se hace por cada figura, cada elemento, sea una línea compuesta o sea un área compuesta. Por cada figura, cada línea, como se puede apreciar. Nos enfrentamos al primer reto del primer ejercicio. Aquí vemos un reflector que está constituido, según el enunciado, de aluminio. Y bueno, es el reflector de una pequeña lámpara de alta intensidad. Nos dice el enunciado que tiene un espesor uniforme de 1 milímetro. Ese milímetro apenas se puede apreciar acá en la línea. Por lo tanto, aunque es un espesor bastante pequeño, viene siendo, esto no, aunque se ve como una línea, realmente es un área. Y nos dice que si se sabe que la densidad del aluminio, del cual está constituida esta lámpara, es de 2.800 kilogramos sobre metros cúbicos, entonces determinemos el área superficial del reflector y la masa del mismo. En este caso, lo primero que deberíamos analizar sería el área superficial y luego el volumen, ya que como tenemos la densidad podemos despejar la masa y bueno, va a ser bastante fácil. Pero el área superficial, en este caso sería esta área superficial, y esta área no se hace o no se genera tomando en consideración el milímetro de espesor, porque ese milímetro pues, es parte de la región o del volumen o del relleno, por así decirlo, que está por debajo de la curva, que está encerrado acá. Como es superficial, necesitamos el externo y por lo tanto ahí sí podemos simular eso como parte de la línea. Podemos asumir o partiendo de que esta distancia que nos muestran acá es de las líneas externas y alturas externas y distancias horizontales lineales. Por lo tanto, este milímetro no lo vamos a utilizar en el primer cálculo, pero sí lo vamos a usar en el segundo para determinar las. Entonces, vamos a ver cómo se puede resolver
este ejercicio y vamos a plantear primero las relaciones necesarias. Entonces, para poder hacer el cálculo respectivo del área superficial, vamos a primero detallar que esto que, que conforma el área superficial no es más que la rotación de la mitad de los elementos. Que vemos acá sería esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Pudiéramos llamarla línea 1, esta que sube, línea 2, esta pendiente, línea 3, la pendiente más pronunciada, y línea 4, la última. Si vemos todas las cotas que nos dan, es completa separación entre un eje que está en la mitad. Vamos a hacer que este eje sea X, que pasa justo a la mitad en estas líneas punteadas, y ese va a ser nuestro eje de rotación. De ser así, entonces todas estas distancias deberíamos acotarlas justo a la mitad. Ya no serían 26 milímetros, sino 13 milímetros. Ya no serían 32, sino 16. Ya no serían 56 para este, sino 28. Y ya no serían 66, sino 33. Y las progresivas horizontales nos quedarían igual. Este sería 32 de acá hasta acá. Luego serían 8 milímetros de acá hasta acá. Y luego 28 milímetros. Las líneas rojas pues corresponderían a la altura hasta el centroide del libro. En este caso sería la mitad directamente de esta altura y en las demás sería justo a la mitad de cada una de las progresivas que a su vez de las cotas. Entonces el paso 1 es primero calcular el área superficial de la lámpara ya a nivel general de todo el ejercicio y subimos cada tramo que conforma la superficie de la lámpara en las líneas principales, que es lo que acabo de explicar. Para ello ubicamos la mitad de las líneas que revolucionan alrededor de un eje, que ya llamamos X, los centroides, que serían las líneas rojas que están acá. Como ya los mencioné, estarán ubicados en el centro de cada línea verde perpendicular al eje de rotación. Hacemos el llenado de nuestra tabla y lo hacemos, les voy a ir explicando cómo se va realizando para que podamos tener la noción de lo que estamos haciendo. Fíjense que como solo nos piden por un eje de rotación, en este caso X, yo simplifico la tabla quitando el y barra y el y, y en vez de colocar directamente el primer momento de área solo con respecto a X, coloco directamente ese primer momento de área, pero ya de una vez multiplicado por 2pi. En este caso 2pi porque esta figura sí gira los 360 grados para su área superficial. Recordemos que esta es la base de nuestra ecuación, que sería la integral de 2pi por y por diferencial de L. Y si usamos el método tabular, sería 2pi por y barra por L. Y barra, porque en este caso sí estamos usando y barra, y por L, que es la longitud. Sin embargo, ya recordamos que y barra por L es el primer momento de línea con respecto a X de esta definición, y 2pi viene siendo el ángulo. Entonces, aquí en vez de colocar el primer momento en X de línea, colocamos directamente la fórmula de Pappus para hacer la sumatoria general. Colocamos todos por figuras. Bueno, en este caso es cada tramo, ¿no?, de línea. La línea 1 sería esta, que está acá. La línea 2 sería esta. La línea 3 esta. Y la línea 4 esta. La línea 1, pues la longitud de esa línea, que está acá, sería directamente la mitad de la altura. Pero no de esta altura, sino de esta altura. Entonces, de ahí sacamos que ella mide 13 milímetros. Sería esta, que está acá, 26 entre 2, 13 milímetros de longitud. Su centroide es justo en la mitad, por lo tanto sería 13 milímetros entre 2, 6.5. Entonces, multiplicando esta longitud por esta y barra por 2pi, tenemos que nos da en milímetros cuadrados 530,93. ¿Por qué? Porque este es milímetros por milímetros, milímetros cuadrados, y 2pi no tiene dimensión. Nos queda 530,93 milímetros cuadrados. En la longitud número 2, pues como es una recta, si la ampliamos bien es como una pendiente de una hipotenusa, pues podemos utilizar los catetos. El cateto, vamos a dibujarlo para que ustedes lo puedan ver acá, asumiendo que eso es recto, pues pueden ver
que estos catetos que están acá, al aplicar el teorema de Pitágoras, podemos conseguir la hipotenusa. Entonces, veamos directamente. La longitud en horizontal directamente vienen siendo estos 32 que nos acota el dibujo principal, uno del cateto, uno de los catetos, y el cateto vertical sería la diferencia de cotas entre la altura de este punto y este punto. Como la diferencia de cota, este punto es 16, este es 13, entonces la diferencia de cotas, el delta Z, en este caso particular, es igual a 3. Eso viene de 16, que es una de las cotas, menos 13. Dicho esto, entonces colocamos el cateto 32 milímetros al cuadrado más 3 al cuadrado, de ahí sale ese 3 milímetros de cateto, raíz cuadrada me da 32,14. Y esta viene siendo la longitud de de esta segunda línea. Su pendiente directamente es el promedio de ambas alturas, ya que 13 está contenido en la línea y 16 es el punto máximo de esa línea, por lo tanto, por geometría analítica, 16 más 13 serían 29, entre 2 serían 14,5, que sería esta que está acá. ¿Cómo sé yo qué es eso? Bueno, porque por geometría analítica es el promedio de ambas alturas, justamente nos da acá en la mitad. Ahí están los 14,5. Entonces, 32,14 por 14,5 por 2pi nos daría 2.928,15 milímetros cuadrados. Y así hacemos con el resto de las líneas. En este caso, pues la progresiva es 8 milímetros y la diferencia de cota entre uno y el otro, entre este tramo de recta y el otro, son 12. Porque este delta, esta altura donde inicia la recta es 16 y la última del tramo es 28. 16 menos 28 es 12, entonces su cateto es 12 y el otro es 8. Entonces, la longitud va a venir dada por la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 12 al cuadrado, que sería 14,42. Multiplicada por su y barra, ya dijimos que sería el promedio de ambas cotas, que sería 16 más 28 entre 2. Sería 22. 14,42 por 22 nos da 1993,28 milímetros cuadrados. No coloco las unidades porque se supone que están colocadas acá. La longitud, perdón, la longitud número 4, que sería esta de 28,33, hacemos lo mismo. La diferencia de cota, se puede ver, es esta que está acá, sería 33 menos 28, sería el cateto vertical sería 5 al cuadrado, y la progresiva sería directamente la que está acá, 28. Será 28 al cuadrado más 5 al cuadrado, la raíz de eso es 28,44. Por lo tanto, 28,44 por el centroide viene dado por el promedio, otra vez porque es una pendiente, 28 más 33 entre 2, que sería 30,5. Y finalmente 28,44 por 30,5 sería 5.450,72 milímetros cuadrados. Ustedes en casa pueden ir corroborando todos estos cálculos y así estar seguros y tener su práctica de que estamos, o de que ustedes saben apreciar cada uno de los cálculos típicos. Bueno, aquí después que hayan corroborado eso, se hace la sumatoria porque ya esto es un área superficial. Este es el área superficial que está acá, se la voy a marcar en rojo. Esta área superficial es la que marca esto acá. Es este relleno que está acá. Esta que está aquí, esa sería esta. Esta que está acá, que es la longitud 2, que sería esta. No me quedó muy bien. Vamos a intentar borrarlo. Ok. Vamos a intentar hacerlo con un resaltador que nos permita apreciar lo que estoy haciendo. Esta que está acá viene siendo esta área superficial que se armó. Esta que está aquí, que sube, viene siendo este pliegue, que está acá, que serían estos 1993,28. Y esta que está acá, que finaliza, vendría siendo esta área superficial. Y por poco control del mouse, pues nos salimos de la línea, pero es exactamente el mismo. Yo sé que ustedes ya lo entendieron.
Sería solamente ese caso. Se lo voy a hacer mejor. Sería toda esta área superficial que estamos generando, que sería 5.450,72. Al sumar cada una de esas áreas, vamos a obtener directamente cuál es el área superficial en milímetros cuadrados total de toda esa lámpara de aluminio. Bueno, ya una vez explicado esto, procedo a borrar para que no queden esas manchas, ninguna de esas manchas, pero ustedes ya por lo menos van a entender y procedemos a seguir realizando el ejercicio. Después que llenamos la tabla, en el paso 2 es llenar la tabla realmente, considerando la longitud del cable y el centroide, y el paso 3 es que una vez calculado eso, usamos la última columna para girar, para multiplicar la longitud, ya también lo expliqué, por cada respectivo centroide por el ángulo de rotación, en este caso 2pi, porque el giro es de 360 grados. Y el paso 4 es que se procede a sumar, como ya lo dije, todas las áreas superficiales para obtener el área superficial total de la lámpara, que es, en este caso, el área superficial 2pi por y, el centroide por la longitud, es igual a 10.903,08 por milímetros cuadrados. Ya tendríamos la mitad del ejercicio y habríamos aplicado el primer teorema de Papos-Ultinos, que es de área superficial. Yéndonos al segundo, un poquito antes, quiero hacer un breve comentario. Vamos a ver si me da la opción. Recording in progress. Ok, el comentario que quiero mencionar es que para resolver ahora, la integral de volumen es igual a 2pi por y barra, seguimos manteniendo el y barra, pero ahora por el diferencial de área. ¿Por qué y barra? Porque estamos usando el eje de rotación X y por lo tanto, pues los centroides que vamos a conseguir, en este caso, son perpendiculares a X y bueno, deberían estar referenciados por Y. Pero ahora no lo vamos a hacer con respecto a las líneas, sino que se supone que si consideramos el espesor de 1 milímetro que tenemos acá. Por lo tanto, acá se ve cuál es el área que vamos a rellenar y esto está vacío. Aunque pareciera que todo es vacío, realmente como tiene un espesor de 1 milímetro que apenas se aprecia, quise hacer este segundo eh, diagrama que podamos apreciar un poco más ese milímetro que hay de espesor. Entonces, en este caso particular, pasando acá, estamos haciendo la suposición que los 30 milímetros son el borde externo y que el milímetro que voy a hacer integral del área sería este que está acá. Esto que está aquí, esto que está acá, sería 1 milímetro. Y en el resto de los casos, esto que está acá sería ese mismo espesor. Este también y este también, todos iguales a 1 milímetro. Entonces, hay varias formas de poderlo interpretar. La que yo les traigo hoy es que si se les es confuso saber cómo conseguir esa área, pues está constituida realmente por dos trapecios. Un trapecio externo que llega hasta los 13 milímetros, que llega acá en nuestro dibujo, hasta acá, los 16, y baja hasta aquí. Y otro trapecio que es hueco, este es relleno y el otro es hueco, que llega hasta 1 milímetro antes de la cota. ¿Para qué? Para que aquí se forme el espesor de 1 milímetro, que sería el espesor que tendría toda la lámpara. Entonces, esta altura de este trapecio en vez de ser 13 es 12 y esta es 15. Y con esas dos figuras trabajaríamos la resta de las áreas para que me dé el área total que va a revolucionar por el eje de rotación. Igualmente acá no sería este de 16 y 28, este trapecio sería este trapecio lleno y luego este vacío con cota 15 y la siguiente cota es progresiva 27.
Y análogamente, el último también. Sería el que llega a 28 y 33 menos el que llega a 27 y 32. Y lo haríamos en función de trapecio. Es muy fácil, en la mayoría de los casos, descomponer un trapecio por triángulo y rectángulo. Pero como ya estamos descomponiendo tres de ellos en trapecios, en dos trapecios y dos trapecios, si lo hacemos en rectángulo y cuadrado, pues vamos a tardar más y vamos a usar más figuras. Entonces vamos a usar directamente cuál es el área de un trapecio, que sabemos que es base mayor por más base menor entre 2 por el diferencial o la cota o la altura. En este caso, no sería, como el trapecio está al revés, pues sería altura menor más altura mayor entre 2 que es el promedio, por la progresiva que está acá abajo. Entonces vamos a marcar por acá. Y bueno, ya tenemos, les dejo por acá los pasos para que se puedan guiar luego cuando puedan ver el video o el PDF. Y dice así, primero debemos identificar qué tipo de volumen estamos calculando. En este caso no es el volumen macizo de la lámpara, como ya lo dije, están todas las anotaciones, sino el volumen de la masa por un peso de 1 milímetro. Entonces nos lleva a considerar una altura menor que las regiones que calculamos en el diagrama pasado. Eso es lo que yo les acabo de explicar. Paso 2, les dejo que obtenemos cuatro figuras casi rectangulares, así que procedemos a llenar la tabla. Realmente es un poco más, pero ya veremos por qué consideré cuatro. Estamos considerando esta área 1, que sería este rectángulo de misma altura, pero con 1 milímetro hacia atrás de diferencia para el espesor. Esta área 2, esta área 3 y esta área 4. Hacemos el llenado de la tabla con la figura 1 y fíjense que el área directamente, los 13 milímetros de altura por 1 milímetro de espesor, vienen siendo 13 milímetros cuadrados. Y el yesui directamente es el centroide de un rectángulo. Eh, como es con respecto al eje X, pues sería la mitad de la altura, que sería 13 entre 2, 6.5. Y efectuamos el mismo cálculo. 13 por 6.5 por 2 pi, porque ese es el ángulo de rotación. Nos da 530,93. Pero acá no nos está dando, aunque nos está dando el mismo valor en magnitud, no nos está dando en milímetros cuadrados, sino en milímetros cúbicos. Si se recuerdan, en el otro ejercicio, en este mismo, nos da igualmente 530,93. Y usted dirá, bueno, pero si es volumen debería ser mayor. Sí, pero como estamos multiplicando solamente por un espesor unitario de 1 milímetro, entonces no varía en cuanto a magnitud, pero sí varía en dimensión. Hay que estar pendiente con ese tipo de razonamientos. En el área 2, fíjense cómo llego a una conclusión directa. Lo voy a hacer con dos de los rectángulos para que si no me lo entienden a la primera, me lo entiendan con la segunda. Y en el tercero lo voy a hacer de una manera distinta. En el primero uso la fórmula de trapecio, que sería el trapecio grande, sería este de altura 16 con altura 13. Ya sabemos que en este caso no se dice base mayor más base menor entre 2 por la diferencia de altura, sino que aquí decimos al revés. Altura mayor más altura menor entre 2 por la diferencia eh, vamos a decirlo acá, progresivo, por así decirlo. 16 más 13 entre 2 por 32, que sería esta distancia que está acá. Lo vemos acá. Y ese 32 viene de aquí, por si alguien se pregunta. Ese sería el área de este trapecio grande, menos el área del trapecio pequeño. Y análogamente sería 15 más 12 entre 2 por también los 32. Eso nos daría 464 menos 432, directamente 32 milímetros. Ok, chévere. Esto nos quiere decir que tenemos que buscar un centroide en específico. Y aquí quizás a algunos se les va a complicar, pero se los va a explicar lo más definido posible. El centroide de esta figura también lo pudiéramos hacer como algunos pensarán, pueden, profesor, voy a hacer la resta de los dos centroides. No, no se puede así, por una sencilla razón. Si ustedes restan el centroide de la figura mayor, que está acá, con la figura menor, les va a dar un centroide que no está referenciado, porque nosotros no sacamos centroide de una figura compuesta o restada a través de la resta de los centroides, sino que en tal caso, cuando aplicamos el método tabular, hacemos una segunda figura o un segundo elemento, le calculamos su centroide, lo multiplicamos por el área
se lo restamos el primer momento de área y luego dividimos entre el área total. Entonces, allí es que nos da el centroide de una figura como tal, no directamente de una resta lineal entre el centroide de esta figura y el centroide de esta figura. Porque algunos dirán, bueno, profesor, entonces tengo que buscar primero el centroide de este trapecio y luego el centroide del segundo para restarlo. Sí, es válido, pero pudiera ser más largo. Entonces vamos a ver esta analogía que viene un poco de la aplicación de lo que es geometría analítica que vemos en cálculo uno, que les va a ser mucho más sencilla. Fíjense, si nosotros tenemos este elemento rectangular y sabemos que el centroide obligatoriamente se va a ubicar dentro de su región, dentro de la región, porque es como si fuera una recta, pero solo que se va a ubicar como aproximadamente por acá, a términos de ejemplo. Entonces sabemos que un plano está constituido de líneas infinitas. En este caso, este plano finito está constituido por esta línea superior y esta línea inferior. Quiere decir que justo acá en el medio pasa una línea que contiene el centroide. Y siendo este una figura plana, tipo pendiente, con espesor constante y rectangular, que lo hace con un rectángulo inclinado realmente, quiere decir que esa línea que pasa justo acá en la mitad, en el centroide, y llega a la mitad de estas diferencias de cota y termina aquí, también pasa por el centroide de ellas dos y pasa por el centroide de ellas dos, estas dos cotas. Entonces, eso quiere decir que realmente este centroide que yo quiero buscar acá, se barra, antes de sacar toda la cuenta del centroide de la figura llena menos el centroide de la figura vacía por el área respectiva de cada uno, sumada, dividida entre el área total, yo lo puedo sacar por geometría analítica como el promedio. Recordemos que esto es una recta y que la recta que yo estoy diciendo va a pasar, vamos a decir, lo podemos hacer para que ustedes lo puedan ver. Vamos a decir, si no sale, si no sale, pues se lo explico de otra manera. De ahí no nos salió. Ok. Bueno, voy a tratar de que lo puedan ver de otra manera. Vamos a hacerlo con el puntero. Acá está el centroide y en una recta que es paralela a la recta superior y a la recta inferior, pasa hasta aquí y llega hasta acá, hasta el centro. Es decir, que en el centro de esta diferencia de cotas y en el centro de esta diferencia de cotas hay un punto que unidos pasan por el centroide. Eso es este, por todo lo que es la simetría de la figura. Entonces, el promedio de esta cota y el promedio de esta cota me va a dar directamente el promedio de ambas cotas, que son promedio de sus alturas, me va a dar directamente esto. Recordemos que en el ejercicio de longitud pasado, decíamos que el centroide para que estuviera dentro de la línea tendría que ser el promedio de 16 y 13. Es decir, que la cota de ella de 16 y 13 vendría siendo un punto aquí arriba. Y de 15 y 12 vendría siendo un punto acá abajo. El promedio de ambas vendría estando acá, justamente acá. Entonces, al tener eso en conciencia, pudiéramos simplemente hacer los promedios. Este promedio que está acá, de 15 y 16 y de 2 y 13, sería como un milímetro que lo separa, sería la mitad. Entonces, de 12 a 13, la mitad es 12,5. Si le sumo la mitad entre estos dos, que sería 15,5, y lo divido entre 2, me da 14. Y 14 exactamente viene siendo el centro de esta región. Es decir, que 32 por 14 por 2pi me da 2814,87 milímetros cúbicos. Y estoy seguro que ese es centro de por geometría analítica. Algunos de ustedes puede tomarse la tarea de hacerlo, corroborando como tarea, que este centroide también da lo mismo de 14 milímetros si yo multiplico el área de toda esta figura por el centro de esta figura menos el área de esta figura por el centro de esta figura entre el área total. También les va a dar 14. Entonces, allí lo tienen. Aquí lo hice, lo expliqué muy lento para en el siguiente aplicar lo mismo.
aplicando lo mismo, entonces sería, ahora buscando esta área para la figura 3, sería 28 más 16 entre 2 por la diferencia acá, la progresiva, que sería 8 milímetros, menos el triángulo, el trapecio de abajo, que sería 15 más 27 entre 2, el promedio de las alturas, por la progresiva, que sería 8. Y esta vez, otra vez, nos da 8 milímetros. Fíjense que ambos resultados, acá nos dio 32, que sería directamente la progresiva, y acá nos da 8, que también es directamente la progresiva. Parece que hay una correspondencia. Solo que esta progresiva es milímetros lineales y esto que nos está dando acá es milímetros cuadrados. ¿Por qué será esta coincidencia? Y es que lo que tenemos es una línea que aumenta su grosor 1 milímetro. Entonces 32 por 1, es el rectángulo que tenemos acá, viene siendo directamente 32 milímetros cuadrados y 8 milímetros cuadrados. Entonces eso quiere decir, tal cual muchachos, que pudiéramos haber hecho todo este ejercicio simplemente tomando la progresión y multiplicando por 1 milímetro para poder ver su espesor. Pero quería que ustedes lo pudieran contemplar de otra manera, de la manera general, por si se enfrentan con otros tipos de ejercicios parecidos y donde el espesor no es 1 milímetro y no les va a dar esa correspondencia. Y también por si se consiguen con otro tipo de áreas que tengan que revolucionar y buscarle eh, las áreas y los centroides. Entonces, para la figura 3, que cuando nos vayamos a enfrentar, nos vamos a hacer lo de 33 más 28 entre 2 por la progresiva 28 menos 32 más 27 entre 2 por la no, directamente decimos que esta que está acá es la progresiva que tenemos porque es un rectángulo con espesor 1 milímetro por 1 milímetro de espesor sería 28 milímetros. De todas maneras, si ustedes quieren corroborarlo, pues saquen esta cuenta otra vez, multiplicada por su progresiva y restándole le va a dar lo mismo. Pero esto es un caso muy particular, entonces, porque es particular, se los resolví de las dos maneras posibles. De una manera muy detallada, de una manera un poco más directa, ya habiendo entendiendo el concepto, y ya de forma directa, de que por supuesto estamos hablando de un rectángulo, es como si estuviéramos hablando de altura por base. En este caso la altura es 1 milímetro y la base es la progresiva, directamente. En el caso de Y-barra, bueno, ya nos habíamos quedado en la figura 3, 8 milímetros cuadrados por 21,5. ¿Por qué? Porque esto también viene a la misma definición que les comenté ahora. Estamos ubicando este punto de centroide y ya sabemos por geometría analítica que es la mitad de ambos centroides, de la línea que pasa por acá. Vamos a decir, aquí sí nos sale, por ahí nos sale. Sí. Sería 27,5 la mitad, 15,5. 15,5 más 27,5 entre 2, 21,5. 21,5 por 8 por 2pi me da 10.080,71 milímetros cúbicos. Y ya el otro es mucho más sencillo porque entonces sería 32,5 el centroide, porque ya calculamos esto, y 27,5. 27,5 más 32,5 entre 2, 30. 30 por 28 por 2pi, 5.277,88. Todos estos serían los milímetros cúbicos generados al revolucionar, que serían estos que tenemos acá, del espesor. Entonces, si lo sumamos directamente, hacemos análogamente lo que hicimos en el ejercicio pasado. Una vez calculado todo esto, en las últimas columnas vamos a tener todos, aplicando el teorema de Pappus, todos los volúmenes y al sumarlo vamos a obtener realmente cuál es el volumen total. Aquí, como lo pueden ver, 2pi, el ángulo de revolución, y el centroide, y el área de cada una de las regiones. Entonces el paso 4, porque a nosotros no nos están pidiendo realmente el volumen de esta lámpara, nos están pidiendo es la masa de la lámpara. El volumen es 9.704,39 milímetros cúbicos. Entonces el siguiente paso es para obtener la masa de la lámpara. Recordamos que contamos con la densidad del material, en este caso al aluminio, que sería que la densidad es 2.800 kilogramos sobre metro cúbico. Nosotros tenemos todas las unidades milímetros cúbicos, así que vamos a despejar, convertimos y obtenemos la masa. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen, y volumen, entonces masa, análogamente sería densidad por volumen. Y lo tenemos,
aquí tenemos 2800, que es la densidad por el volumen que tenemos generado, dividido entre 1000 al cubo, porque queremos llevarlo a metros cúbicos para que sea correspondiente a las unidades en las que tenemos la densidad. Nos da en total la masa 0,02717 kilogramos, que si lo ponemos en una cantidad apreciada, que pudiéramos apreciar, serían 27,17 gramos de aluminio que necesitaríamos para poder generar el volumen de dicho material para este reflector de esta lámpara. Y aquí terminaría este ejercicio.